Con la Ribera Televisión llegamos hasta el recinto del Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estuvimos dialogando con varios representantes de distintas bancas para conocer precisamente en detalle cómo se va a ir desarrollando durante el 2021 toda la tarea legislativa en este cuerpo deliberativo de la capital alterna de la provincia, pero también capital alterna del país. Todo lo que acontece en el Consejo Deliberante que impacta, sin lugar a dudas, respecto de la vida de las 800 instituciones que existen en la ciudad de Río Cuarto, pero así también con todo lo que tiene que ver con la problemática social de esta ciudad. Lo que vamos a estar planteando y compartiendo en el programa y que te invitamos también a que puedas ir repasando en esta hora de programación que hemos planteado en la Ribera Televisión. Auspician la Ribera Televisión, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Córdoba entre todos. Municipalidad de Río Cuarto, estamos en marcha. Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde estamos todos. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de San Basilio. Seguimos apostando al crecimiento de nuestra localidad. Carlos Garro Travels. ¿Estás pensando en viajar? Tu próximo destino es con nosotros. Marmocult Amoblamientos. Nosotros lo diseñamos, usted lo disfruta. Estuvimos dialogando con Yanina Moreno Zamanillo, una dirigente política, pero también muy vinculada con todo lo que tiene que ver con la acción social y de compromiso de género también en la ciudad. Largo recorrido institucional, profesional y que estuvo compartiendo experiencias de vida con nosotros en este diálogo. Yani, simbólicamente estamos presentándonos y compartiendo esta primera entrevista en el recinto del Consejo Deliberante de Río Cuarto, donde ocupas una banca, simbólicamente en tu banca, ejerciendo la tarea de representar a un sector muy importante de la comunidad que te ha elegido como edil para discutir todos los temas, pero vos tenés una referencia política, un pasado que te permitió precisamente llegar acá. ¿Quién es Yanina Zamanillo? Bueno, buenos días y muchas gracias por la entrevista. Es difícil definirse a uno mismo, pero bueno, en lo que es el ámbito de la política, yo lo que te puedo contar es mi recorrido a partir de mi rol de estudiante en la Universidad Nacional de Río Cuarto, porque yo estudié acá la licenciatura en psicopedagogía y apenas ingresé a la universidad me metí en un espacio que primero no me daba cuenta que era de militancia, pero bueno, era todavía muy jovencita, que era para alfabetizar en los barrios. Era un programa, me acuerdo, que se llamaba Nunca es tarde y que estaba a nivel nacional, territorializado, y bueno, me empiezo a vincular con gente que estaba alfabetizando en la periferia de Río Cuarto. Así que bueno, empiezo a desarrollar actividad en el fondo de la Alberdi. Recuerdo todavía un comedor comunitario donde empecé a hacer esa práctica, que me sirvió no solo para la carrera, sino que después fui descubriendo todo este condimento de la política en los barrios, de la política social y todo lo que uno puede transformar a partir de ciertos programas o actividades. Yo comienzo esa práctica y bueno, ese programa pertenecía a una agrupación que era Franja Morada en su momento, de la Facultad de Humanas. Y bueno, ya me empiezo a involucrar en otros temas, pero siempre tuvieron que ver con lo social. También mi carrera es desde el ámbito educativo, con lo cual los temas estaban relacionados, así que ese fue mi primer recorrido en la política. Yo anteriormente en el secundario no había militado nunca. Y esto lo cuento siempre como anecdótico porque cuando yo tengo un hermano que es un año menor que yo y cuando empezamos a estudiar los dos, mi mamá y mi papá lo primero que nos dijeron es: no queremos, hagan lo que quieran, pero no militen. Pero bueno, nosotros en ese momento no entendíamos el porqué, pero bueno, nosotros tenemos una historia que tiene parte triste porque mi mamá también fue militante en su juventud cuando estudiaba Ciencias de la Educación en Río Cuarto y bueno, ella fue una expresa política, estuvo detenida, fue torturada, entonces bueno, ella venía con toda esa evidencia de esos años que fueron realmente tortuosos
y estaba embarazada de mí. Entonces hay también, yo digo, en el ADN un poquito de esas cosas, y bueno, lo primero que hicimos fue no hacerle caso y meternos a militar. Pero bueno, después también ellos siempre llevaron, nosotros venimos de una familia que está involucrada en la política, siempre los domingos fueron de charlas políticas, y no solamente pertenecían al partido que yo hoy pertenezco, la Unión Cívica Radical, sino a diferentes partidos. Siempre hubo esa pluralidad y esa discusión en la mesa acerca de temas políticos, con lo cual venimos de un lugar donde eso es un común, digamos, familiar. Así que bueno, y después ya seguí militando en la Juventud Radical y en todo el recorrido. Y llego a la municipalidad a través de personas que me antecedieron en temas sociales y que ya estaban trabajando, y me convocan específicamente para trabajar en lo que era la población de niñez y adolescencia en ese momento. Era un área muy pequeña cuando a mí me convocan, había 6 personas en el equipo, y estábamos justo en un cambio de paradigma donde el niño pasa de ser un objeto, que era considerado así hasta por lo que se llama el juzgado de menores en ese momento, a un cambio de mirada a considerarlo sujeto de derechos. Todo eso fueron años de discusión y de movilización social, sobre todo de las organizaciones sociales, que yo lo destaco mucho, porque ahí me parece que los partidos políticos se quedaron medio de destiempo, y sobre todo en Córdoba. Córdoba es una provincia que viene siempre como atrasada en términos de derechos humanos. Y bueno, y yo desde mi lugarcito fui generando algunas cuestiones y me puse a estudiar, porque en ese sentido yo tenía un desconocimiento sobre estas cuestiones. Y bueno, y ahí me involucro de manera muy fuerte, y también planteo para adentro, siendo una coordinadora, porque tenía un cargo ejecutivo, pero de cuarta línea, digamos, y empiezo a plantear para adentro del gabinete, si era posible, empezar a fortalecer estos equipos. Hasta que en un momento, después de varios años, se da la posibilidad de empezar a jerarquizar estas áreas, ya pasa a ser después Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, y bueno, después se sigue fortaleciendo. Después tengo la posibilidad de concursar, se abre un concurso y rindo en esa jefatura, y bueno, ya me pongo, digamos, más en sintonía en esto, pero siempre fueron temas de índole social. A raíz de esto también empiezo a especializarme a través de 2 posgrados en Rosario acerca de lo que era la práctica forense y social, porque estas prácticas involucran sobre todo el Poder Judicial. Y no es lo mismo trabajar desde el Ejecutivo, mirando esta población, que articular con los otros ámbitos del Estado, que tienen otros procedimientos, que tienen otras competencias, y donde no tenemos los mismos roles. Pero sí, las leyes que existen hoy acerca de estas poblaciones involucran a todos los ámbitos, con lo cual hubo que ponerse a trabajar duro sobre estos temas. Le contamos a los que nos están viendo en todo el territorio, pero también en Río Cuarto, que además todo este recorrido, que no es menor y que seguramente te ha llevado mucho tiempo en la construcción y en el aprendizaje de todos, porque fue todo un proceso lo que fue sucediendo en el ámbito político, en el institucional, en el judicial, te llevó a ocupar un rol y un lugar que hoy, cuando hablamos de temas específicos, sos una de las referentes en Río Cuarto, respetada por pares desde el punto de vista de la pertenencia política, pero también con una mirada de muchísimo respeto por parte de aquellas personas que te fueron sucediendo en el ámbito donde vos estuviste trabajando. Esto también hace a la construcción de una nueva mirada que tenemos como sociedad con respecto al tema de la minoridad y de los derechos, además de la cuestión de género, que es otro de los temas que te has ocupado. Exacto, sí, fue así porque creo que también uno cuando estudia acerca de los temas y se involucra desde ese lugar y no desde estos roles que por ahí también existen en la política, que los respeto, pero que en cierta manera no comparto demasiado de la
crítica que no es constructiva o desde la chicana que se llama en político, desde ese lugar, lo que termina haciendo es llevar como para su propio costal ciertos egoísmos que no te depositan en ningún lugar más que 2 minutos en un medio de comunicación. Digo, yo elegí otro camino que es más largo, es más costoso, pero que trasciende la cuestión partidaria también. Y en ese articulado con el Poder Judicial, las organizaciones sociales, referentes de otros partidos políticos, uno fue, yo hoy siento que eso es una cosecha, construyendo ese respeto, y es el mismo respeto que yo tengo por esas personas que son de otras ideologías, pero que tienen una construcción en estas cuestiones que es realmente admirable. Las personas que trabajan en esto no podemos distinguir entre un color y otro. Yo no puedo decir, no, bueno, este niño sí, este no, esta mujer sí, esto no, porque pertenece a tal o cual espacio. Entonces me parece que si nosotros pudiéramos dar un paso más, digo esto hablando ya a nivel general en nuestro país, dar un paso más y dejarnos de poner esas posiciones taxativas de blanco-negro, River-Boca o peronismo, radicalismo, digamos, podríamos hacer una nación mucho mejor. Es muy difícil, yo sé que es difícil porque, bueno, cada cual tiene sus intereses, los partidos también tienen sus propios intereses, pero digo, si pensáramos un poquito más en este sujeto de derecho desde que es niño, porque después es el ciudadano que es un par nuestro, tendríamos otra mirada acerca de las cosas y tendríamos hoy resueltos varios problemas que son estructurales y que con esta mirada reduccionista de pensar en uno y no en el otro, en esta mirada colectiva, terminamos en un pozo sin salida, me parece. Yani, llegás con todo este recorrido a ocupar la banca. Imagino que en este contexto también tiene que ver con la convocatoria, la aceptación. Imagino que te deben haber atravesado un montón de sensaciones al momento de terminar aceptando la candidatura. ¿Qué te pasó por el cuerpo inicialmente? ¿Cómo lo tomó la familia? Y en ese contexto, ¿qué fue lo que definiste como eje de trabajo o que planteaste en la mesa a la hora de aceptar el rol, pero además, por otro lado, darle una impronta a la gestión? Sí, en realidad para mí fue difícil porque yo ya estaba, en el momento que a mí me ofrecen esto, yo también me habían convocado para trabajar en el PAMI, que estuve un tiempo ahí, que tuve la oportunidad de trabajar con adultos mayores, que es otra población muy interesante y donde hay que trabajar muchísimo, sobre todo el proyecto de vida. Y yo la verdad que estaba ya como para mi modo de ver, en el último caminito de mi vida política, porque nunca dejé tampoco mi actividad privada. Yo hago consultorio, trabajo desde la clínica, porque también me formé como psicoanalista. Entonces el consultorio es algo que a mí me apasiona y me costó mucho sostener a veces la función pública y el consultorio, pero hice un esfuerzo porque realmente me gusta mucho y disfruto de atender a mis pacientes. Y ya en este momento había fortalecido esos espacios y dije, bueno, no, ya está, en la política me parece que ya está, pero porque los temas sociales te agotan. Hay un momento donde uno tiene que repensarse. Yo le decía a mi equipo cuando trabajábamos en niñez, yo tenía a cargo 43 personas. El día que yo vea a un niño o una mujer como un número de expediente, díganme porque me tengo que ir de acá. Pero con total sinceridad, porque uno llega a un momento que se contamina tanto, que se desgasta y pasa a abordar los temas de esa manera. Y cuando me ofrecen esto, la verdad que no tenía muchas ganas, digo sinceramente, y el ámbito legislativo nunca fue un ámbito que a mí me sedujera, me atrapara. Sabía que era interesante, pero estoy más acostumbrada a lo que es el ejecutivo, el hacer, el más dinámico, sobre todo creo que tiene que ver una cuestión más de adrenalina que otra cosa. La resolución. Exacto. Pero bueno, hubo una insistencia grande y resignificando esto de mi trayectoria que vos decías recién, que a uno le cuesta verlo, la verdad que a mí me cuesta verlo, pero agradezco cuando me lo hacen ver. Y bueno, terminé diciendo que sí, lo planteé en mi familia
todos estaban contentos. Yo era la única que no esperaba eso, perdón. Pero bueno, después me entusiasmé y empecé a encontrarle el gustito de lo que puedo llegar a aportar desde este lugar de debate y de construcción en otro sentido, que no solamente tiene puesta la mirada en esa población que yo he venido trabajando, sino en toda la ciudadanía, donde uno puede hacer aportes interesantísimos, aún siendo oposición. Yo me sorprendí porque cuando empezamos a trabajar en diciembre se acercó muchísima gente que no sé por qué, sinceramente, pero que tiene puesta la mirada de confianza, es decir, yo creo que vos podés plantear, y vienen con proyectos armados, vienen con ideas, vienen con no solo con problemáticas y demandas sociales acerca de sus cuestiones, sino con cosas que quieren hacer para su propia ciudad. Así que me está atrapando el ámbito, digamos. Apertura de sesiones legislativas 2021. Balance. Vengo una vez más a cumplir con el deber constitucional de abrir un nuevo periodo de sesión. Lo hago hoy, en uno de los momentos más críticos y difíciles de los últimos años en el mundo. Córdoba, al igual que todos los habitantes del planeta, sigue sufriendo esta pandemia de COVID-19, pero la pandemia no solo afectó la salud de la población, también trajo como consecuencia una crisis económica mundial. Fue así que invertimos en asistencia social, en créditos, subsidios y alivios impositivos al sector productivo. Nuestro modelo de gestión cordobés nos permitió ser una de las provincias que transitó la primera ola de la pandemia con mayor cantidad de actividades habilitadas. Nos permitió destinar alrededor de 8.000 millones de pesos para atender específicamente la pandemia de COVID. Mantuvimos el superávit fiscal, reestructurar la deuda externa. En salud, incorporamos la historia clínica digital en 21 hospitales y los 18 centros de atención primaria provincial. En educación, ya está funcionando el Politécnico Provincial. Compramos 50.000 computadoras. En seguridad, incorporamos 100 cámaras de vigilancia y los 125 operadores de medios tecnológicos. Sancionamos la ley de promoción de la economía del conocimiento. Comenzamos a iluminar la fibra óptica en los 26 departamentos de la provincia para que Internet llegue a cada cordobés. Seguimos conectando industrias al gas natural. Alcanzamos los 22 parques industriales habilitados. Terminamos 15 obras viales en el año. También finalizamos obras de saneamiento, de desagüe, de escurrimiento de agua en zonas rurales y de agua potable. Córdoba no para pese a la pandemia y pese a tantas crisis juntas que nos tocó vivir en este inédito 2020. Y no vamos a parar.
En Clínica Regional del Sud implementamos un innovador sistema de consulta médica online. Te acercamos a la consulta con nuestros profesionales médicos desde la comodidad de tu casa. Ingresá en clinicaregionaldelsud.com y conoce más. Generamos nuevos canales para mantenernos más cerca. En tiempos difíciles, estamos con vos. Con Miriam Salvatierra, concejal del Frente Política Abierta, estuvimos analizando aspectos de su trayectoria y su recorrido como ecologista, pero también como una mujer comprometida con todo lo que tiene que ver con aspectos sociales de la vida que ha recorrido en la ciudad de Río Cuarto y que la han traído hasta ocupar una banca en el Consejo Deliberante. El recorrido de la entrevista en esta exposición de estos minutos. Miriam, la verdad que conocerte para nosotros en el rol de concejal es nuevo. Por suerte la profesión nos ha permitido entrevistarte y de alguna manera difundir todas las acciones que vos hacías en otro ámbito de trabajo que es el que, sin lugar a dudas, también ha transformado la realidad de ese lugar como es el Parque Ecológico, con un equipo de trabajo realmente muy lindo. Pero presentar a Miriam Salvatierra tiene que ver con esto, con el nuevo rol. Contale a toda la gente que nos está viendo en Río Cuarto y en el territorio quién sos y por qué llegás a la banca representando a este Frente de Política Abierta, que es la tercera fuerza política de la ciudad, con un nivel de acompañamiento que ha sido muy importante. Bueno, yo nací en Río Cuarto, estudié en Córdoba en un tiempo, estudié psicología. No pude terminar por razones económicas, vengo de una clase trabajadora, entonces por ahí uno comprende a veces la situación de los trabajadores. Me dediqué a los animales, en su principio trabajaba como tesorera de una proteccionista y después empecé con un curso de guardafaunas honorarios y ahí comencé mi tarea con la fauna silvestre, en donde logré todo lo que uno puede lograr en lo que respecta a proyectos y realizaciones personales, hacer tratados con gente que estaba muy lejana y que muchos no podían. Bueno, yo lo logré, o sea, en ese aspecto me siento muy satisfecha sobre mi trabajo. Tengo una hija, soy divorciada, tengo 53 años, y jamás esperé, o sea, nunca estuvo en mis planes llegar a este lugar, ¿no? Si bien he tenido amistades que en su momento eran políticos y fueron concejales, siempre me decían, Miriam, acércate a la política, y yo decía, no, porque yo veía que se peleaban, que era un ámbito bastante complicado, y ahora que estoy de este lado, digamos, veo que uno, siendo un ciudadano común, al llegar a este lugar uno se entera de muchas cosas que siendo un ciudadano común nunca se va a enterar. Y caminando con Pablo a los barrios, y ahí uno ve realidades que tampoco tenía en cuenta. La cantidad de personas que necesitan vivienda, que pasan necesidades alimenticias, la falta de sanidad, por ejemplo. Hay muchas necesidades y que ojalá uno pudiera tener el presupuesto para poder ayudar a todo el mundo. He sabido que nosotros donamos la mitad de nuestro sueldo para tener un fondo y que de ese fondo vamos ayudando como podemos a diferentes personas. La semana pasada le ayudamos a una señora inválida que no podía acceder a su baño porque tenía un escalón muy grande, le hicimos una rampa. De ahí empezó toda una cadena solidaria, porque la gente de Río Cuarto es solidaria. Y es eso, yo creo que no es solamente mi posición por los animales o trabajar por los animales, sino también por la gente. Yo tengo un concepto de que si una persona no tiene piedad por los animales, tampoco lo va a tener por la gente.
Y, por ejemplo, yo propuse con el tema de zoonosis y las castraciones que sean obligatorias, todo por un tema también que es de importancia como la salud pública, ¿no? La problemática de los perros mordedones en la calle, la problemática del TAS y, bueno, muchísimas cosas que suceden con los animales, inclusive con los animales silvestres. Y fui muy criticada y también fui discriminada porque es como que hicieron una burla de lo que yo fui a plantear y yo no fui a plantear un tema menor. Es una realidad que vemos continuamente, el maltrato animal, el problema de los animales abandonados, las protectoras que ya no saben de dónde sacar recursos económicos, pasan mala sangre. Entonces es un conjunto de cosas, es ver los animales pero también ver el esfuerzo ajeno. Y nadie se da cuenta de eso. Parece que esta sociedad cada vez se vuelve más egoísta. Insensible, ¿no? Insensible. Es por eso que yo digo que las hienas tienen más código que algunas personas, porque ellas tienen sociedades matriarcales. Uno trabajando con animales aprende mucho y observa mucho el comportamiento humano y uno se da cuenta que al fin y al cabo los animales, al no tener a lo mejor uso de razón, conviven de otra manera. Nosotros sabemos qué está bien y qué está mal, pero sin embargo muchos se dedican a lo mal, al mal. Recibiste la propuesta de Pablo Carrizo, que es el dirigente que te convoca a este frente Política Abierta. ¿Qué te atravesó? Porque me imagino que primero la sorpresa, como lo contabas, pero además por otro lado era el hecho de poner el cuerpo, poner la capacidad intelectual, poner el recorrido y comprometer toda una estructura de vida familiar en función de desempeñar un rol político donde lo primero con lo que te empezás a encontrar es con las perversidades y las mezquindades, ¿no? Totalmente. Yo a Pablo lo conozco de hace mucho tiempo, por el ámbito que compartimos los mismos gustos en musicales. Entonces nos hemos encontrado en recitales, nos conocemos desde hace mucho. Lo considero una excelente persona. Nunca creí en todas las difamaciones que a él le hicieron y veo mucha discriminación también a las obras que él realiza, porque por ejemplo en este momento él arregló una carroza para llevar por los barrios por el tema del carnaval y no se mencionó en ningún medio periodístico eso. Entonces yo veo que cada propuesta que él hace por ahí no las mencionan y son propuestas importantes y es como que la gente que acompaña a Pablo tampoco existe, a no ser para criticarla o como decíamos la otra vez con mis otros compañeros, es difícil por ahí presentar un proyecto porque nosotros somos una minoría y cuando hay complicaciones yo veo que a Pablo se lo respeta y que a veces se le tiene un poco de miedo porque Pablo es una persona que va de frente. Entonces cuando él me propuso esto, se me hizo un giro en mi vida porque dije, wow, ahora va a ser otro camino y otras situaciones por aprender, estudiar. Mi padre siempre me decía que uno se muere aprendiendo y tenía razón. Y bueno, mi hija no quería porque dice, mamá, vas a ser el blanco de muchos comentarios desagradables y no importa, mientras yo sepa quién soy y a dónde voy, eso me es suficiente. Cuando hicimos una encuesta en La Ribera, alguna vez les preguntamos a la gente qué es lo mejor que tiene Río Cuarto y coincidía con qué es lo peor que tiene Río Cuarto. La respuesta era la misma y el resultado era la gente. Llamativamente, una contradicción absoluta. ¿Qué encontrás acá cuando venís y referencias precisamente un eje de trabajo que fue el que fue apoyado por el 12% de la ciudadanía? Y la gente es muy complicada, convengamos que en un ámbito de cuando hay más de 3 personas se complica el diálogo.
llegar acá y ver a diferentes personas, muchas de ellas capacitadas en esto, con una jerga política que a mí todavía me falta aprender y que lo voy a aprender, o sea, esa es una de mis metas. Pero también veo mucha competencia, ¿no? Y yo voy a decir algo que a lo mejor es idealista, utópico. Yo creo que la unión hace la fuerza en todos los temas y yo acá no veo unión. Siempre veo discusión, críticas de los gobiernos anteriores, el otro que critica el que está actual, pero tenemos que mirar para adelante, no para atrás, porque acá la ciudad necesita muchas cosas que solucionar, muchos problemas que tiene la gente. Entonces, la pelea, la crítica, la sonrisa y que después por atrás está la crítica fea, en vez de sentarse y decir, mira, a mí esto no me gusta de vos, veamos cómo hacemos o cómo llegamos a un acuerdo con determinadas ideas, respetarle la idea a la otra persona también, por más que no estemos de acuerdo. Por eso digo, a lo mejor es muy utópico, idealista lo que yo pienso, pero yo he sido siempre de respetar. No he estado de acuerdo a lo mejor en muchas cosas, pero sí las he respetado. Jamás he faltado el respeto a nadie. Y uno ve que acá hay miradas raras o por ahí comentarios que se hacen entre ellos. Y es como siempre decimos con Pablo, nosotros hemos venido pero a trabajar y tratar de ayudar en lo que más podemos, pero no podemos solucionar los problemas que vienen de gobiernos anteriores. La universidad pública no podría ser tal sin el protagonismo de los jóvenes del 18. Hoy reafirma más que nunca el derecho irrevocable a seguir creyendo, creando y creciendo al servicio de una educación pública y gratuita de toda una región. Inclusión, equidad y compromiso educativo de una universidad para todos. Paga tus impuestos de rentas con casi un 50% de descuento y de forma online. El 10 de febrero vence el pago único del Impuesto Inmobiliario Urbano 2021 y la primera cuota del Inmobiliario Urbano y Rural, Automotor y Embarcaciones. Anticipate y pagá con descuentos. 30% de descuento si estás al día en todos los impuestos provinciales. Otro 15% de descuento si abonás el pago único de los impuestos Inmobiliario Urbano, Automotor y Embarcaciones. Y un 10% más con el pago único del Impuesto Inmobiliario Rural. Además, un 5% extra si pagás por la web, por chat en línea o desde Rentas Te Llama. Y eso no es todo. Si abonás el pago único, además de los descuentos, podés hacerlo hasta en 12 cuotas sin interés con tarjetas Cordobesa y Naranja. Como Yapa, si te adherís al débito automático en enero, no pagás la última cuota. Pagá con casi un 50% de descuento tus impuestos de rentas. Rentas Córdoba. Más obras para los riocuartenses. Juan Schiaretti presidió el acto de apertura de Sobres con las ofertas de licitación para la pavimentación de 75 cuadras en 8 barrios de Río Cuarto. Las obras, que tendrán una inversión de más de 260 millones de pesos, beneficiarán a más de 80.000 vecinos de la ciudad. Del acto participaron además el intendente de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas, y el ministro de Obras Públicas, Ricardo Sosa. Entre todos podemos y hacemos más.
Salud y Gestión tiene como foco principal la autogestión de instituciones públicas como hospitales municipales, centros de salud, dispensarios, proporcionando como herramienta una plataforma online de gestión de salud pública, sin costos de instalación ni canon fijo mensual. Nuestra propuesta refiere al recupero de prestaciones médicas brindadas por su centro de salud, sumando tecnología como historia clínica digital portable, mapa de salud, control de stock de farmacia, seguimiento de internaciones, manejo de turnos, estadísticas de salud y sistematización de proceso de facturación. La novedad es que incorporamos una tarjeta de identificación ciudadana para mejorar y simplificar la atención del paciente. Nuestro sistema nos permite mantener informada a la comunidad a través de WhatsApp y SMS de lo que el municipio necesite comunicar. Actualmente, más de 25 municipios y comunas nos han elegido por la accesibilidad y beneficios, obteniendo como resultado mejoras en su recaudación y atención sanitaria. Mariela Gatica es la concejal más joven que va a desarrollar su actividad en los próximos 4 años. Con ella estuvimos analizando el recorrido de su pertenencia política al Frente de Todos y también, por supuesto, la expectativa que tiene a la hora de desarrollar su tarea legislativa. Mariela Gatica, un placer conocerte primero y por otro lado mostrarle y compartir a toda la ciudadanía de Río Cuarto y de la región la cara de una de las concejales más jóvenes que tiene el cuerpo deliberativo de Río Cuarto, que en este caso integrando el bloque del oficialismo, pero con un recorrido que te llevó por qué camino antes de estar ocupando esta banca. Bueno, hola, ¿cómo están? Muchas gracias por el espacio. Sí, la concejal más joven en este momento del cuerpo. Bueno, yo hace rato que vengo militando, que estoy en la política. Me sumé a la política ya de grande por ahí, a diferencia de otras personas que se suman más en la época del secundario y demás. Yo me sumé cuando tenía 23 años. No tanto también como le pasa a otra gente que por ahí conoce la universidad y desde la universidad conoce las agrupaciones y ahí se suma, sino que, bueno, yo soy adherente a lo que fue el gobierno de Cristina y de Néstor, y desde ese lugar busqué la forma de sumarme y ahí conocí el tema de la militancia y la política y lo que significaba. No vengo de familia que esté en la política, de familia militante, no lo he mamado de chica y bueno, lo fui aprendiendo de grande y la verdad que bueno, hoy es mi vida también esto. Bueno, llegar a la constitución primero de un frente electoral, que se te designe desde la estructura a la que tenés pertenencia, con la militancia. Imagino que todo esto alineado también en un contexto de representación no solo de género, sino además de sectorial, con la figura emblemática de Gabriela Esteves en el plano provincial, y esto representa que Río Cuarto respeta ese nivel de convocatoria bien amplio que se propuso Juan Manuel Llamosas a la hora de la constitución de esta propuesta electoral para Río Cuarto. Pero la pertenencia política a la que vos tenés es en Río Cuarto resistida desde el punto de vista ideológico, desde las instituciones y de la comunidad en general. Sí, así es. Bueno, es una provincia por ahí muy difícil desde nuestro espacio político, pero bueno, nos hemos sentido convocados ya desde Cristina, de que Cristina anunció que la fórmula iba con Alberto, y este llamado a la unidad del peronismo, no una unidad vacía y por sí misma, sino que es una unidad para cambiar la vida de la gente, para mejorar la vida de la gente. Y bueno, me he sentido muy orgullosa de que eso también haya sido posible en la ciudad y que hayamos podido gestar esto de la unidad del peronismo también en nuestra ciudad, buscando los puntos en común y los puntos de consenso para poder trabajar por Río Cuarto. Cuando se
plasmó en la lista la firma y el lugar ocupando la expectativa de llegar a la banca. ¿Qué te atravesó primero como dirigente, pero por otro lado, qué fue lo que representó en el esquema de la estructura del sector al que vos perteneces? Bueno, primero para mí un orgullo, una responsabilidad muy grande que mis compañeros me asignen esa representatividad, representar el espacio del gobierno nacional dentro del municipio. Bueno, para mí significa un gran compromiso y por supuesto que es también un llamado a mejorarme día a día, a aprender cada vez más. Yo por ahí también estudio ingeniería agronómica, así que la parte por ahí de la parte más conceptual de la política no es lo mío y para mí es un llamado permanente a mejorarme para estar a la altura también de la representación y de la responsabilidad que se me dio. Así que bueno, eso fue para mí, para mi familia, para mis amigos, para mis compañeros también. Nosotros venimos de una agrupación que es una agrupación muy territorial, muy de barrio, donde la venimos remando, donde también la hemos pasado, bueno, después de todo lo que fue el gobierno macrista, muy mal en términos políticos, con mucha desilusión también, muchos compañeros que se tuvieron que volver a la casa, muchos compañeros despedidos. Y bueno, llegar a esta instancia de en el 2020 poder tener una banca en el Consejo, bueno, para nosotros representa también mucha esperanza y volver a creer, volver a renovar nuestras convicciones en la política. Cuando hablamos del encolumnamiento dentro de un esquema político que la tiene a Gaby Esteves como referencia, estamos hablando de una figura política muy cercana a Cristina, por otro lado con una representación de género muy fuerte, una militancia, por ejemplo, la ley del aborto fue uno de los emblemas, pero por otro lado también un nivel de autoexigencia por parte de la legisladora, teniendo en cuenta que ella tiene un nivel de recorrido territorial que permite que lo que lleva al Congreso de la Nación tiene que ver con las problemáticas de cada lugar, de cada zona o cada territorio de la provincia de Córdoba. Me imagino que en menor medida será lo que vos intentarás en el Consejo Deliberante, que cada barriada, que cada sector encuentre en vos la síntesis para poder hacer planteos con esa mirada inicial y ese eje que las une con Gabriela Esteves. Sí, creo que la compañera, bueno, lo ha demostrado, ha recorrido la provincia. Hace poquito la estuve acompañando en una visita con intendentes y concejales a distintos ministerios en Buenos Aires, y ahí se nota también el recorrido y la particularidad de ir a cada comuna, a cada localidad con sus distintas problemáticas, con sus distintas realidades. Y bueno, sí, venimos de una militancia muy territorial, muy queriendo estar al lado de la gente y queriendo también que la política sirva para eso, ¿no? Porque si no, yo creo que cada uno prefiere quedarse en su casa y no dedicarse a esto, que bueno, que tiene un nivel de exposición y demás, y me parece que cuando decidimos hacer política la decidimos hacer para dejar un poquito el mundo mejor que como lo recibimos, así que eso implica estar siempre en contacto con la gente, con las particularidades, con las problemáticas, con los reclamos también que muchas veces nos llegan, y poder hacernos cargo de eso para poder transformarlo también.
con Marisa Fernández, que es concejal del oficialismo, pero tiene un recorrido institucional vinculado con el Centro de Peluqueros y precisamente con todo lo que tiene que ver con el ámbito de la estética en Río Cuarto, pero además con un paso por el centro cívico y el área y la creación del área de defensa del consumidor. Estuvimos analizando aspectos de lo que viene en su tarea legislativa municipal. Marisa Fernández, para nosotros es un placer poder hablar. Hemos hablado tantísimas veces en otros ámbitos, en otras funciones, con otro recorrido de militancia política, institucional en algún momento, de pertenencia política partidaria en otro. Te tocó además asumir en plena pandemia como concejal y a partir de ahí también que sucedieran cosas insólitas, inéditas que pasan a la historia. Y en este nuevo proceso, en este nuevo periodo, con un poquito más de normalidad, completar este mandato acompañando al oficialismo en la Municipalidad de Río Cuarto. Hermoso recorrido de vida y de dirigencia y de militancia. Sí, tal cual lo mencionaste, creo que es histórico todo lo que me pasó, porque bueno, llegar a asumir en la gestión anterior los últimos meses, calculé que asumí en septiembre, las elecciones iban a ser en marzo, bueno, tuvimos que como concejales afrontar cosas que no estaban ni escritas siquiera, como la ordenanza por la prórroga de mandato, que fue algo extraordinario, algo impensado, como también enfrentar la pandemia con todo lo que significó. En ese entonces, para mí, como referente en el movimiento de la peluquería, que se cerraran las puertas, ¿no? Que no se pudiera trabajar, fue también muy, muy doloroso porque conozco la realidad de muchas y muchos que viven al día. Entonces, también inmediatamente ponerme a trabajar sobre eso, ponerme a ver qué estaba pasando, porque no entendía, por ejemplo, en el mundo qué estaba pasando, y empecé a ver que, por ejemplo, en España, porque por supuesto que el teléfono me explotó cuando pasó, que se cerraron. En España, por ejemplo, las peluquerías habían quedado abiertas porque se consideraba esencial, pero había un reclamo de la dirigencia de la peluquería solicitando al presidente que se cerraran porque se estaban contagiando. Entonces empezar a entender que había que elaborar un protocolo y sobre eso empezar a ver con algunos referentes de aquello de Río Cuarto y de Córdoba, a trabajar sobre un protocolo para no quedarnos quietos, digamos, empecemos a trabajar sobre esto porque acá hay que cambiar cosas. Así que bueno, fue una mezcla de un montón de cosas que la verdad trabajé mucho desde mi casa, con el teléfono, con videollamadas, pero bueno, fuertemente, sí, con mucho compromiso como siempre, me puse a trabajar con lo que fuera que había que hacer. Siempre con buen trato, siempre con una sonrisa, pero con mucha convicción y con mucha firmeza a la hora de desempeñar cada una de las acciones. Realmente la cuestión del género para nosotros implica un aprendizaje muy fuerte también, porque esa mirada que ustedes tienen, la dinámica que le imponen, el hecho de haber tenido un recorrido de política que implicó muchos desafíos y a veces muchas injusticias, las formó de una manera muy especial y muy particular. Nunca perdiste el costado ni estético ni femenino, ni las buenas formas, pero los que te conocemos sabemos de las convicciones. Y en ese recorrido, la pertenencia a un sector político que tenía como máximo referente ni más ni menos que a José Manuel de la Sota y a todo ese grupo de gente que hizo una huella muy importante en la historia política de Córdoba. Sí. La agrupación de la militante a la cual pertenezco, que estoy inmensamente agradecida porque me siento, es un espacio político donde te podés desarrollar
plenamente, porque por estas convicciones que por ahí también yo tengo muy fuertes, arraigadas, pero bueno, es un espacio político donde trabajamos en equipo, donde somos todos uno, donde no hay, digamos, diferencias. Eso es importante en una agrupación para trabajar y poder desarrollarte. Así que yo sí estoy sumamente agradecida por la confianza. Bueno, el legislador Franco Miranda siempre depositó en mí, Adriana también, una gran referente en la política como mujer, como género, ¿no? Estamos hablando lo que significa para las mujeres hoy estar en política. La verdad que son espacios que se ganaron, pero se ganaron, hay muchas que lucharon para que hoy estemos ocupando los espacios que ocupamos las mujeres. Luciana Bo es concejal por el socialismo de Río Cuarto, que acompaña la gestión de gobierno en el bloque oficialista. Con ella precisamente estuvimos analizando aspectos de su recorrida política primero, pero por otro lado también las expectativas que tiene a la hora de desarrollar su tarea legislativa. La verdad que la primera entrevista que hacemos formalmente, no el primer diálogo que tenemos, ocupando una banca, pero además en el bloque del oficialismo. Es un desafío nuevo para vos este lugar, pero por otro lado, el hecho de realmente tener una cuota parte de poder de decisión en una estructura de gestión de gobierno. ¿Qué representa eso? Bueno, siempre representa una mayor responsabilidad, porque cada una de las propuestas que nosotros presentamos, cada uno de los proyectos que llevamos adelante, necesariamente tienen que tener viabilidad, digamos, y además, obviamente, ser parte del diálogo y del consenso, no solo con la fuerza política nuestra, sino con la sociedad, las organizaciones. En eso, no solo como oficialismo, siempre el socialismo ha trabajado de esa manera, siempre todos los proyectos que presentamos fueron con mucha conciencia y tratando de trabajar siempre con la sociedad civil también. Sos profesional, arquitecta, vamos a empezar a contarle a la gente quién es Luciana Bo, cómo llega, cuál es el recorrido. No sos de Río Cuarto, sos una de las integrantes del Consejo Deliberante que de alguna manera sintetiza lo que es la mirada de la construcción social hoy de Río Cuarto, con un porcentaje importante de gente que vino de afuera. Contanos lo que se pueda y lo que tengas ganas de compartir respecto de tu vida y de tu recorrido político para llegar a este lugar. Bueno, sí, no soy de Río Cuarto, soy oriunda de San Francisco, viví ahí hasta los 18 años, todavía tengo mi mamá viviendo ahí, mis hermanos. Estudié en Córdoba arquitectura, bueno, siempre tuve en realidad simpatía con la cuestión de militancia, en la cuestión social, siempre, bueno, en el colegio, en el centro de estudiantes, siempre interesándome, pero en realidad mi pertenencia ideológica la encontré en el Partido Socialista cuando me vine a vivir a Río Cuarto después de que me recibí, hace unos 10 años. Al poquito tiempo empecé a militar y bueno, también trabajando en los barrios, también con mucha pertenencia siempre en todo lo que tiene que ver con las luchas de género y de diversidades. Ahí también recorrí mucho de mi militancia en Río Cuarto. Y bueno, en esta oportunidad con un cargo de representación pública, así que estamos arrancando, así que es todo un desafío nuevo para mí, porque siempre estaba desde otros espacios, desde otros lugares, pero arrancamos con mucha, tanto yo como los chicos que me acompañan, los chicos y las chicas que me acompañan, con mucha expectativa, digamos, y con mucha responsabilidad por el rol que nos ha dado la ciudadanía. Sí, siempre es complejo, las temáticas de género siempre son complejas de trabajar y de militar, porque, bueno, hay espacios en que las políticas patriarcales están muy enquistadas,
Pero bueno, nosotros, no solo desde el partido, sino en lo personal, siempre sentí un compromiso muy fuerte con la militancia, con las políticas de género y las luchas de género, y con las luchas de las diversidades y las disidencias. Y obviamente trato de trasladarlo sobre todo a la docencia, que es el rol en el que soy docente de colegio técnico secundario, doy clases de construcciones y de todo lo que tiene que ver con mi profesión, que es la arquitectura, pero siempre trato de trasladar todas estas inquietudes y estos debates a los chicos que son adolescentes o preadolescentes y que están, digamos, también cuestionándose todas estas cosas dentro de una sociedad que a veces los aparta, los discrimina, no les da lugar. Entonces, bueno, para mí la militancia también está ahí, es una cosa que se construye con todos, con todos los condimentos que tengo en la vida. Así que, bueno, también con mis hijos, por supuesto, esto de tratar de criar hijas e hijos que no tengan, que no sean afectos a los comportamientos patriarcales, digamos, que no sean hegemónicos, que se sientan con libertad, que crezcan con libertad, es todo un desafío, digamos, pero bueno, estamos intentando recorrer ese camino.